Saludos cordiales. Un agradecimiento previo a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar por la oportunidad de poder participar en este Congreso Internacional de Manejo de COVID multidisciplinario. Soy la doctora Tania Silva, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Nefrología. Se me ha pedido que sea la disertante con el tema de enfermedad renal y manejo del paciente durante la pandemia del COVID, para lo cual me voy a permitir compartir mi exposición en base a diapositivas en las cuales quiero enmarcar puntos importantes del paciente con enfermedad renal, para lo cual debo indicar la agenda de dicha conferencia. Creo que es fundamental establecer unos antecedentes del manejo de la enfermedad renal, su diagnóstico y principales condicionantes. Un punto relevante para entender la vulnerabilidad de nuestros pacientes es enfocarnos a las principales patologías que entrañan la enfermedad renal, las estrategias del manejo ambulatorio y las recomendaciones principales para un tratamiento óptimo y adecuado. Como antecedentes debemos decir que la enfermedad renal crónica es un problema de salud público con una prevalencia alrededor del 11%. Su mortalidad es elevada, puede llegar incluso a manejar cifras entre 15 al 30%. Si bien la prevalencia en América Latina es de 650 pacientes por millón de habitantes, en nuestro país esta prevalencia puede ir en aumento dependiendo de la edad y el envejecimiento de la población. El 60 a 70% de los casos de enfermedad renal están producidos por dos patologías importantes, como son la diabetes y la hipertensión arterial. A la enfermedad renal le acompañan factores de riesgo importantes, es decir, factores de riesgo tradicionales. Como habíamos dicho, la población en general cada vez está envejeciendo. Esto condiciona a que los pacientes tengan un deterioro progresivo de su funcionalidad. La diabetes, la hipertensión, la obesidad son factores metabólicos que condicionan a un daño renal. Esto a su vez provoca a nivel glomerular pérdida importante de proteínas que a su vez ocasiona un mayor deterioro de funcionalidad renal. En cambio, las enfermedades no tradicionales se ven sobre todo en pacientes jóvenes de predominio en sexo masculino. Son los pacientes que se dedican a actividades de la agricultura, que su exposición laboral a metales pesados o agroquímicos provoca un daño tubular e intersticial, y ellos pueden presentar no solo la presencia de proteinuria, sino otros marcadores que a su vez provocan o condicionan un deterioro progresivo de la funcionalidad renal. Para el diagnóstico de la enfermedad renal es importante hacer un detalle importante de anamnesis en historia clínica, es decir, enfocarnos en la edad del paciente, en su ocupación, los antecedentes personales es de importancia, saber el tiempo de evolución de la hipertensión, si padece diabetes, si padece de hiperuricemia o de gota, el tiempo que el paciente haya sido diagnosticado de lupus, artritis o de otro tipo de enfermedad sistémica. Y un problema importante en la población ecuatoriana es el sobrepeso y la obesidad. Entre los antecedentes familiares tenemos la presencia de enfermedades quísticas o hereditarias que condicionan al paciente por una genética o una herencia dominante a que tenga probabilidad de tener una enfermedad renal. No nos olvidemos la historia de consumo de medicamentos, de herbolarios o la exposición a sustancias como plomo. Entre los exámenes de laboratorio y diagnóstico básico está la determinación de la creatinina y de la proteinuria,
así como también la hematuria. Como acabamos de señalar, es importante la realización de un eco renal para no solo diagnosticar la presencia de quistes renales, sino también la presencia de cálculos, que es una patología común en nuestra población, así como también procesos obstructivos secundarios a uropatías obstructivas, como en el caso del sexo masculino, secundarios a la hipertrofia prostática benigna. La clasificación se basa en el cálculo del filtrado glomerular, el cual se puede realizar por medio de calculadoras que pueden ser descargadas en el celular, así como también el cálculo por los métodos tradicionales y el hallazgo de albuminuria. La correlación entre filtrado y albuminuria nos permite establecer una clasificación en forma de un semáforo en el cual los pacientes que tienen un filtrado glomerular alto con la no presencia de albuminuria, estos serán clasificados como pacientes con enfermedad renal, pero sin mayor factores de riesgo. En cambio, un paciente que tiene un filtrado glomerular bajo y conjuntamente tiene una albuminuria alta, estos pacientes son de mayor riesgo y requieren seguimiento oportuno y de mayor importancia su determinación, tanto laboratorial como farmacológica, debe ser más seguida y a corto tiempo. Según los estadiajes de la enfermedad renal, se pueden ir produciendo varias complicaciones. Los estadios tempranos generalmente son asintomáticos. Desde el estadio 2 tenemos la presencia de hipertensión arterial, puede haber ya el hallazgo de proteinuria. En el estadio 3 se empieza a observar cambios a nivel del metabolismo óseo mineral, así como el hallazgo de anemia. En cambio, en el estadio 4 tenemos la presencia de síntomas sistémicos como fatiga, inflamación, náusea y vómito. En el estadio 5 tenemos ya una cascada de síntomas. Muchos de estos síntomas repercuten y hacen que el paciente acuda a las unidades hospitalarias y ahí es donde el paciente es identificado. Es así que lamentablemente la población que se encuentra en riesgo, es decir, pacientes diabéticos o pacientes hipertensos, ellos se encuentran en un manejo por atención primaria, mientras que los pacientes que tienen enfermedad renal avanzada, lamentablemente ellos acuden a nivel de tercer nivel, pero ya con una enfermedad establecida en el cual es difícil intentar medidas para evitar su progresión y lamentablemente ellos son los que mayor riesgo tienen de una muerte prematura con consecuencias sobre todo importantes a nivel cardiovascular. Si nosotros tomamos en cuenta este esquema de diagrama, desde el estadio 1 hasta el estadio 3, nuestro rol fundamental es el retardo de progresión de la enfermedad. En esta fase es importante el tratamiento de las complicaciones. En cambio, en el estadio 4 es el momento oportuno de preparar un acceso vascular. En cambio, en la enfermedad renal crónica avanzada, estadio 5, prácticamente el paciente sería derivado a un tratamiento renal sustitutivo, sea hemodiálisis, diálisis peritoneal o trasplante. Si miramos que hay un grupo de pacientes importante que posee enfermedad renal, este condicionante hace que los pacientes sean víctimas de su propia enfermedad, es decir, que son unos pacientes frágiles que tienen mayor susceptibilidad por el mismo hecho de padecer esta enfermedad. Otra condicionante es la etiología propia de la enfermedad renal. Recordemos que siendo la diabetes y la hipertensión los principales factores causales,
Estos factores también predisponen a mayor susceptibilidad de infección por COVID. Y el tipo de tratamiento. Recordemos que los pacientes están expuestos a recibir en las unidades de diálisis mayor tipo de hacinamiento. Una conducta de diálisis peritoneal es una manera un poco reducida de evitar contagios, ya que la diálisis peritoneal se realiza en sus hogares. En cambio, la terapia o el trasplante renal por el uso de inmunosupresión es un condicionante importante para procesos infecciosos. Los pacientes también que padecen enfermedad renal tienen otros componentes y estos componentes los catalogan como víctimas de efectos colaterales. Es decir, durante la pandemia del COVID, una vez que se estableció las medidas de aislamiento y el toque de queda, muchos de estos pacientes sufrieron la falta de movilización, aumentó el riesgo, el miedo de ser infectados. Ellos, al ser pacientes con enfermedad renal, requieren una atención médica de especialidad, la que no pudo ser efectiva, ya que muchas unidades hospitalarias estuvieron saturadas por pacientes con infecciones respiratorias. Esto ocasionó un aumento de complicaciones, ya que no pudieron acceder a la medicación, no pudieron llegar a los controles habituales, y esto ocasiona que aumente el riesgo de sobrecargas hídricas, aumento de hipertensión no controlada, anemia y otras complicaciones derivadas de su enfermedad. Actualmente en nuestro país hablamos que alrededor de 17.500 pacientes se realizan tratamiento hemodialítico, cerca de 650 pacientes son trasplantados renales, un número inferior de pacientes, es decir, 350 se encuentran en programas de diálisis peritoneal y alrededor de 1.200 pacientes sufren de glomerulopatías y están en tratamiento, sea con corticoides o otro tratamiento inmunosupresor. Si bien estos pacientes aquí detallados son los que han sido diagnosticados, hay una población importante que aún no ha sido diagnosticada y tienen una enfermedad oculta. Por tanto, durante la pandemia de infección respiratoria viral por el COVID-19, la principal estrategia es implementar un manejo domiciliario de los pacientes con enfermedad renal. Para esto, nosotros como especialidad debemos mantener una relación estrecha con la atención primaria. Debemos elaborar y socializar recomendaciones para el manejo de estos pacientes, lo cual lo hemos venido realizando en mesas de trabajo por medio del COE nacional. Igualmente, debemos compartir la responsabilidad del manejo de estos pacientes para una detección oportuna y un tratamiento adecuado. Si nosotros garantizamos esto, se puede optimizar también el manejo farmacológico y se puede hacer una derivación oportuna para no sobresaturar las unidades de tercer nivel hospitalarias. El objetivo del manejo domiciliario busca mejorar la calidad de atención de pacientes con enfermedad renal que tienen sospecha o confirmación de COVID, a fin de garantizar el cuidado integral de estos pacientes y disminuir las posibles complicaciones. Entre sus principales objetivos específicos están disminuir complicaciones derivadas del COVID, organizar una prestación de servicios a nivel domiciliario, fortalecer la capacidad resolutiva del recurso humano disponible y establecer un sistema de vigilancia continuo de pacientes en sospecha o confirmación de COVID. Como habíamos indicado previamente, el escenario se basa en educación y prevención.
con involucramiento tanto de pacientes y familiares, así como el personal de atención domiciliaria. Si bien la infección por COVID es una infección respiratoria, esta debe ser enmarcada y socializando lo que son signos y síntomas respiratorios que deben ser recalcados tanto al paciente como al familiar. En todos los casos es fundamental hacer el checklist de enfermedades respiratorias y siempre se debe priorizar la búsqueda de pacientes sospechosos o confirmados, con el fin de disminuir su diseminación. En esta pandemia ha tenido un papel importante la telemedicina. Como efecto, se debe realizar un proceso de protocolo de consulta telefónica nefrológica, en la cual es fundamental detectar el grado de vulnerabilidad del paciente, es decir, qué factores de riesgo tiene, cuáles son las comorbilidades que le llevaron a su daño renal y sobre todo conocer su situación social. ¿Por qué es importante enmarcarnos el ámbito social? Porque estos pacientes dependen mucho de terceras personas para su movilización, para también su alimentación y sobre todo con un apoyo psicológico y emocional. Como médicos debemos enfocarnos en identificar los elementos que traduzcan progresión o complicaciones propias de la enfermedad renal. Entre estos es importante ver cómo están los niveles de anemia, cómo está el gasto urinario, si el paciente presenta mayores complicaciones derivadas de sobrecargas hídricas. También es importante mantener el manejo farmacológico para el control tanto de hipertensión, anemia, como alteraciones osteominerales o en el caso de glomerulopatías, un tratamiento inmunosupresor. Siempre se recalca que es fundamental la red de apoyo de los familiares en la identificación de signos de alarma. La planificación de una visita domiciliaria a estos pacientes con mayor vulnerabilidad se debería realizar siempre con una ficha de seguimiento nefrológico en el cual se colocará o identificará al paciente en riesgo, se designará un tiempo prioritario de visita. En caso de requerir hospitalización, se debe coordinar el transporte y el traslado de pacientes a una unidad de mayor complejidad. Muchos de estos pacientes para un manejo o un diagnóstico oportuno requieren de realización de exámenes, los cuales se puede coordinar con un personal que acompaña las visitas domiciliarias. Y es fundamental verificar que el paciente esté abastecido y esté tomando la medicación crónica habitual. Para el flujograma de pacientes con enfermedad renal, es importante recalcar y hacer un checklist de los principales signos de alarma respiratorios. Si el paciente es sospechoso de COVID, se deben mantener las medidas de autoaislamiento, siempre contando con la comunicación de los familiares en cuanto a las medidas de prevención. Si el paciente sufre de COVID y tiene síntomas leves a moderados, las recomendaciones del manejo son las indicadas en las guías nacionales establecidas, es decir, el uso de paracetamol. No se recomienda a pacientes con enfermedad renal el uso de AINES, tampoco de antihistamínicos ni antigripales. El uso de antituxígenos solo se realizará si la tos es intensa y esta prescripción será en corto periodo de tiempo. No se debe administrar antidiarreicos y sobre todo se debe recordar que en el caso de requerir manejo antibiótico, este debe ser ajustado a su filtrado glomerular.
Conjuntamente a las medidas o al tratamiento farmacológico de COVID, debemos seguir vigilando signos de alarma, es decir, mantener un control glucémico estricto, un detalle o un monitoreo de su tensión arterial, vigilar que el volumen urinario sea el adecuado, examinar al paciente para ir viendo la sobrecarga periférica que tiene, evitar el uso de nefrotóxicos y si a pesar de todas las medidas instauradas, el paciente presenta alguno de estos síntomas, debemos ya plantearnos si el paciente es candidato a una referencia con el médico especialista. Los principales criterios de derivación al área de nefrología serían un deterioro agudo de la función renal, la proteinuria que esté en aumento, la hematuria que se incremente de causas no justificadas, la persistencia de sobrecarga hídrica a pesar del uso de diuréticos, la hipertensión resistente pese al tratamiento establecido y la presencia de hipercalemia o acidosis metabólica que no se resuelva con las medidas o tratamiento farmacológico instaurado. En pacientes en diálisis, la mortalidad se eleva por el alto riesgo cardiovascular que esta población presenta. La sintomatología en un paciente que recibe terapia renal sustitutiva es variable. Si bien no tienen síntomas francos respiratorios, pueden presentar febrículas, malestar general, escalofrío o una disnea importante durante el tratamiento dialítico. Es importante cumplir las normas establecidas, es decir, el checklist clínico y realizarles exámenes radiológicos para ver la afectación a nivel pulmonar. El pronóstico dependerá de las comorbilidades que presente este paciente y del grado de afectación por la enfermedad o la neumonía viral. En el caso de los pacientes que se encuentran en tratamiento en diálisis peritoneal, esta por ser una técnica domiciliaria es menos lesiva para un nivel de contagio inferior, ya que los pacientes no están expuestos ni están en contacto con otros pacientes. Como habíamos dicho, siempre es importante contar con el apoyo familiar en el cual se debe reforzar las medidas de bioseguridad. Si el paciente tiene o es sospechoso de COVID, se puede realizar un autoaislamiento domiciliario y continuar las diálisis prescritas en la modalidad sea diálisis peritoneal automatizada o sea PD. Igual, como habíamos recalcado, el manejo farmacológico se basa en el uso de paracetamol. El ajuste de antibióticos es para pacientes que tengan un filtrado de menos de 10 ml al minuto, porque son pacientes ya en terapia renal sustitutiva. No olvidarnos que estos pacientes deben realizarse controles glicémicos y de tensión arterial y vigilar también, igual que en el resto de pacientes, signos de sobrecarga. Si bien tenemos o presentan estos pacientes algún tipo de complicación, todo esto debe ser notificado al médico de cabecera y en caso de persistencia de signos de alarma, debe ser remitido a una consulta nefrológica. En cambio, los pacientes que se encuentran en terapia hemodialítica, estos pacientes deben ser realizados un checklist en la sala de espera del centro de diálisis ambulatorio. Es recomendable que estos pacientes previamente o cuando presenten sintomatología respiratoria notifiquen por vía telefónica estos eventos. Si el paciente es sospechoso o presenta síntomas de COVID, él debe ser alejado del grupo de pacientes
y realizarse su terapia renal sustitutiva, en este caso hemodiálisis, en un cuarto de aislamiento si es sospechoso y si es confirmado en el último turno de hemodiálisis, guardando todas las medidas de bioseguridad, es decir, que este paciente no puede dirigirse al centro de diálisis en el mismo vehículo que transporta a otros pacientes. En pacientes con trasplante renal, al ser un grupo susceptible por la medicación inmunosupresora que reciben, ellos tienen una rápida progresión de los síntomas. Si tienen mayor de edad, su evolución empeora como todo tipo de cuadro respiratorio y la mayoría de casos requieren ingreso hospitalario por el alto riesgo de mortalidad. Esta evolución tórpida que presentan los pacientes es debido a la inmunosupresión y comorbilidades concomitantes que tienen los pacientes. Se recomienda en este grupo de principalmente inmunosuprimidos el suspender el tratamiento a base de micofenolato. Se puede mantener la inmunosupresión a base de ciclosporina y tacrolimus y se recomienda aumentar las dosis de los corticoides. En casos muy graves, sea una sepsis de foco pulmonar, se recomienda suspender la inmunosupresión si el riesgo vital es importante. Tanto para los pacientes con tratamiento inmunosupresión, sean estos trasplantados renales o con glomerulopatías, es importante realizar una consulta ambulatoria por base de telemedicina, en el cual reforzaremos medidas de bioseguridad. Si se mantiene la enfermedad renal estable, no es necesario suspender la inmunosupresión. La inmunosupresión variará dependiendo de su estado actual, de complicaciones o que padezca o no la enfermedad de COVID. En todo caso, siempre el manejo debe ser conjunto con el médico de especialidad y valorando si el paciente tiene o no complicaciones que lo pueden llevar a un manejo hospitalario. Como vimos, el paciente renal es un paciente complejo, es un paciente vulnerable y es un paciente frágil, en el cual es fundamental recalcar las medidas de bioseguridad y sobre todo las medidas de prevención en pos de mantener un tratamiento crónico habitual y no descuidar los principales síntomas de alarma. Agradezco la oportunidad nuevamente de permitirme presentar esta exposición y espero que les sirva para el manejo ambulatorio de estos pacientes. Estos pacientes, al ser pacientes frágiles, no se les debe aislar, sino más bien se les debe manejar conjuntamente, ya que un manejo integral de estos pacientes nos servirá para un diagnóstico oportuno y un manejo multidisciplinario de sus complicaciones, lo que a su vez disminuirá su mortalidad. Muchas gracias por este momento y espero recibir cualquier tipo de comentarios y sugerencias. Muchas gracias.